En este momento vamos a iniciar la lección número 7 del diplomado La Autoridad Espiritual. Hasta ahora hemos visto cosas con las que hemos estado relacionados todo el tiempo. Ya miramos el inicio, la introducción a lo que es la autoridad espiritual, lo que Dios le delegó a la iglesia y la posición a la que Dios nos ha colocado en este mundo. Sin embargo, aunque estamos en ese mundo, estamos sentados en lo más alto, en lugares celestiales con el Señor. No somos de ese mundo, somos advenedizos, peregrinos, estamos cumpliendo una misión. Es cierto que la Biblia dice que el Dios de este siglo encegueció el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. El Señor dijo que el diablo era el Dios de este mundo. También las Escrituras hablan que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Es decir, hay una lucha bastante grande. Pero también tenemos que entender que Dios nos ha dado, y en eso hemos resaltado todas estas enseñanzas, en la expresión de Pablo cuando dice la supereminente grandeza del poder de Dios. Aparentemente hay tres pleonasmos, es decir, tres palabras que son superlativas que indican algo demasiado alto, y con Dios las cosas son demasiado altas. Super es algo muy alto. Eminente, lo más alto. Grandeza, imagínense. Y está hablando del poder supereminente, grandeza del poder de Dios. El poder de Dios no tiene comparación. Es el creador de los cielos y la tierra. No hay un Dios más grande que Él, porque es el único Dios, con un poder tan inmenso que todo lo creó para Él, para dominio de Él, y ahora lo comparte con su iglesia, con nosotros en particular. Cuando una persona decide meterse profundamente en esa supereminente grandeza del poder de Dios, pues tendrá que suceder cosas extraordinarias en la vida de esa persona. La medida de la manifestación del poder del Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, esa medida la damos nosotros en particular. Porque el Espíritu Santo, que es el poder que nos acompaña en esta misión de llevar el mensaje al mundo, no tiene límites en la vida personal. Depende cómo nos metamos nosotros en Dios. Hemos decidido introducir esta lección más otra lección, el enfrentamiento con potestades en este mundo, que es supremamente importante aprenderlas a identificar. Entonces vamos a añadir 2 lecciones, pero en la última lección programada vamos a estudiar cómo una persona puede tomar los niveles más altos posibles en la medida que pueda meterse en la presencia del Señor. Le vamos a estudiar cómo lo vamos a hacer. Ayuno y oración. Ayuno, lágrimas, lamentos, quebrantamiento, arrepentimiento y confesión. Ese es el tema de la última lección, desde ya lo estoy diciendo. Todo es posible con Dios, pero eso también tiene su clave, tiene la llave para abrir ese poder. Y ese poder se consigue cuando nos encerramos con Dios. 7 días, 10 días, 15, 20 días. Para el congreso que vamos a tener en el mes de abril 19, 20, 21, allá hay 3 personas que van a iniciar un ayuno de 21 días. El resto lo va a hacer de 10 días, y personas que apenas están empezando a introducirse en ese mundo espiritual, donde se encuentra el poder de Dios, lo van a hacer de 7 días. Pero estamos invitándolo a todos los estudiantes que quieran unirse, porque estamos ya en avivamiento, estamos consolidando ese avivamiento y tenemos que reforzarlo. El programa que ya se está anunciando tiene como título, el programa de abril, tiene como título Congreso Antorchas Encendidas. Va a ser extraordinario, va a ser puro Espíritu Santo. Ya lo tenemos en nuestro medio. Hay milagros, sanidades, hay derramamientos del Espíritu Santo por todo el país.
pero algo grande va a surgir en ese evento, mucho más grande que lo que estamos viviendo, y cada uno de nosotros vamos a llegar a nuestros respectivos lugares, tomados por la presencia del Señor, llevando cada uno en nuestra vida una antorcha ardiente. Como dice Isaías, somos antorchas encendidas delante de la presencia de mi Dios. Eso lo vamos a estar estudiando en ese último capítulo. Pero hoy vamos a mirar algo adicional a lo que todos hemos visto durante estas 6 lecciones que hemos tenido. Esta sería la 7ª lección. Muy poco hemos contado con el poder de los ángeles a favor de la iglesia, a favor de cada uno de nosotros. Hemos desperdiciado, hemos sacado de nuestro contexto, nuestro conocimiento, de nuestras prácticas ministeriales, no hemos tenido en cuenta realmente el potencial tan inmenso que tiene el ministerio de los ángeles a favor de la iglesia. Iniciemos. Este inmenso raudal de poder que Dios ha entregado a la iglesia se ve maravillosamente complementado. Este es un complemento a la grandeza de lo que tenemos. Imagínense, por todo el sistema angelical de Dios a favor de nosotros. Miren lo que dicen las Escrituras. No son todos, refiriéndose a los ángeles, no son todos espíritus ministradores, ellos ministran para Dios, son ministros de Dios, en su enfoque, en su poder, en sus misiones, son espíritus ministradores de Dios, enviados para el servicio a favor de los que seremos herederos de la salvación. Hebreos 1:14. Revise bien ese texto. Es importante que el inmenso potencial que representa toda la creación de los ángeles esté dispuesta a nuestro servicio. Por tanto, expondremos a continuación sus características más importantes, señalando sus amplias y diversas manifestaciones. Voy a leer muy despacio. Ellos, los ángeles, ministran la adoración celestial, son los encargados de la adoración celestial. ¿Eso dónde está? Isaías 6:3, Apocalipsis 4, del versículo 6 al 11, estoy leyendo. Apocalipsis 5, del 8 al 13. También son ministros sirvientes o servidores. Hebreos 1:7. Son mensajeros personales. Salmo 103. Salmo 19 y 20, Lucas 1, 26 al 33, Lucas 2, del 4 al 14. También son agentes del gobierno de Dios. Isaías 46, del 8 al 11, Romanos 11, 33, Efesios 1, 11. También liberan a las naciones al contrarrestar la influencia de Satanás sobre ellas. Daniel 10, del 13 al 21, 12:1, Apocalipsis 12, del 7 al 9, 13, del 1 al 7, Apocalipsis también, Apocalipsis 16, 13 al 14, y son ejecutores del juicio de Dios. Génesis 19:1, 12, 13, Salmo 78, 43, 49, Éxodo 12, 13 y 23, Segunda de Reyes 19:35, Apocalipsis 8, del 1 al 6, Apocalipsis 15, del 1 al 6, Apocalipsis 16, del 1 al 21, Apocalipsis 12, del 7 al 9. Apocalipsis, la acción, el ministerio, el trabajo, la labor de los ángeles es ejecutar los juicios del Apocalipsis, es decir, ya el juicio sobre la humanidad pecadora. Adicionalmente, informo que estos textos los estoy tomando del capítulo 16 del manual Derribando Fortalezas, que todos deben tener. El que no lo tenga, por favor, comuníquese por el interno de sus respectivos chats y nosotros le estaremos enviando. Es un libro en PDF llamado Derribando Fortalezas.
Continuó. El poder de los ángeles es ilimitado, no tiene límites. Les permite controlar las fuerzas de la naturaleza. Apocalipsis 7:1. Imaginen, manejan las fuerzas de la naturaleza. Vaya usted a analizar si lo que está sucediendo en este momento, en estas donaciones, donde han matado públicamente a predicadores que predican el Evangelio, alrededor de unos 20 días antes de los terremotos en Turquía y en Siria, asesinaron públicamente varios predicadores, varios creyentes, por el solo hecho de creer en Jesucristo. Entonces, no se nos hace extraño que Dios haya enviado ángeles, hayan movido esa naturaleza, porque tienen todo el poder para hacerlo. No estoy diciendo que fue a través de ángeles. El solo juicio de la palabra de Dios puede hacer eso. Pero generalmente Dios utiliza el poder inmensurable de juicio que tienen los ángeles. Un solo ángel, el ángel exterminador, mató todos los primogénitos de una nación de miles y miles de seres humanos que hacían parte de ella. Su poder es ilimitado, les permite controlar inclusive hasta las fuerzas de la naturaleza, cosa imposible para nosotros, pero ellos tienen ese poder. Y eso se encuentra en Apocalipsis 7:1. Describe cómo 4 ángeles en Apocalipsis detienen los 4 vientos de la tierra para que no sople viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. El viento desaparece, controla los vientos. En Apocalipsis 7:1. También a un ángel se le entrega el poder sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Apocalipsis 16:8. Revise los textos. Los ángeles tienen el poder para destruir los recursos naturales como parte del juicio de Dios en la gran tribulación. Apocalipsis 8 y 9. Los 2 capítulos son terribles dentro del programa de juicios de Dios sobre la tierra. Y en estos textos, Apocalipsis 8 y 9, se demuestra el poder de destruir la tercera parte de las plantas de la tierra. Imagínense por un momento, de las aguas saladas y dulces y de la vida en el mar. La naturaleza pelea a nuestro favor. Quisiera hablar un poquito sobre este aspecto, cómo la naturaleza es usada inclusive para los fines, para el ministerio y el trabajo que tiene la iglesia en este mundo, para el cumplimiento de la misión de llevar ese mensaje al mundo antes del fin. Si examinamos esto, podemos presumir que la acción de la naturaleza creada por Dios a través de los ángeles. En los días de Josué, cuando el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos, acuérdense que en ese tiempo se hablaba de venganza, no está escrito esto en el libro de Jasher, dice la Escritura, y el sol se paró en medio del cielo, dice, y el sol se paró, dice el cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. No hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, en que Jehová haya obedecido a la voz de un hombre cuando clamó para que se parara el sol. Porque Jehová estará ahí siempre peleando por Israel y peleando por la iglesia. Las puertas del infierno con todos sus poderes no prevalecerán contra la iglesia, porque si tiene él que pelear personalmente por nosotros, lo hace. Josué 10, 13 y 14. Eso es exactamente lo que dicen las Escrituras cuando las estrellas desde sus órbitas pelearon contra Sisara, un enemigo del pueblo de Israel. Las estrellas pelearon ese día, desde sus órbitas. ¿Qué mandarían? Influencias, poder, rayos, centellas, lo que sea. Los barrió el torrente de Sisón, Jueces 5:21, o como al final de los tiempos, cuando la serpiente arroje de su boca en contra de la mujer, que menciona Apocalipsis, en Apocalipsis 12, 15 al 16, cuando la serpiente arroje
de su boca en contra de la mujer, que es el pueblo de Israel, un río para ser arrasada. Juan ve cómo la tierra ayudó a la mujer, la tierra se abrió, pues la tierra al abrirse abrió su boca y se tragó el río que el dragón, representando al diablo, había echado de su boca contra ella. Apocalipsis 12, del 15 al 16. Sea cual fuere la causa de la acción de las fuerzas de la naturaleza a favor de los siervos de Dios, es gratificante y consolador ver cómo ellas, las fuerzas de la naturaleza, están inclusive listas y dispuestas para pelear por nosotros. La acción y ministerio de los ángeles, es hermoso lo que vamos a ver. Esta lección no es tan larga, pero tiene textos supremamente importantes y nos desvela cosas fantásticas que no podemos ignorar en el ejercicio de nuestro ministerio. Les pido que coloquen toda su atención, y no solamente su atención, coloquen su fe para que eso que vamos a mirar, acuérdense que el poder de la palabra se aplica por fe. El poder del nombre del Señor Jesús se aplica por fe. Y el poder de la sangre de Jesucristo, y por la fe en la sangre, dice el texto, se sucede el milagro de vencer a Satanás y liberarnos de las culpas pasadas. Hay un texto, hay algo que quiero, antes de entrar a examinar la acción y ministerio de los ángeles a nuestro favor, que revisamos, hagamos una contextualización de los tres temas importantes que hemos tenido en las últimas tres lecciones. El poder de la palabra de Dios, el poder del nombre de Jesús y el poder de la sangre de Jesucristo. Miren ustedes, una de las razones más importantes para aprovechar, para que la palabra de Dios en nosotros tenga tanto poder, es que esa palabra es la manifestación, Dios manifiesta su poder a través de su palabra. Eso es lo que dice la Biblia. Y el verbo se hizo carne. Esa palabra Dios nos la ha entregado a nosotros, pero se recibe por fe. ¿Qué tiene que hacer un creyente? Esos creyentes que se la pasan viviendo de revelación en revelación, que se arrodillan, Señor, muéstrame, revélame. Esos creyentes están totalmente mal enfocados. Y es posible que en algún momento el enemigo los arrastre, el diablo los destroce, porque están desaprovechando. ¿Cómo es posible que un creyente se la pase viviendo de que Dios todo lo muestre? Eso es un acto indigno de un creyente, esperar que Dios, convertir a Dios en su esclavo, en su siervo, convertirlo prácticamente en parte de su servidumbre, que Dios le esté haciendo todas las cosas. Es todo lo contrario. Nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios, memorizarla, aprenderla, estudiarla todo el tiempo. Porque la palabra de Dios es lámpara en nuestro camino, es el poder que creó los cielos y la tierra en nuestros labios. No, yo me voy a dedicar a que Dios me vaya revelando. Ahora, la misión del Espíritu Santo, dijo el Señor, y Él os recordará lo que yo os he hablado. La misión no es decirle a usted lo que tenga que hacer. Lea la Biblia, que es la palabra profética más segura que existe en este mundo. Está en la palabra. No, yo voy a esperar que Dios me revele y Él es mi siervo y Él es el que tiene. Yo soy el vago que ni siquiera estudia la Biblia. Espero que Dios. Eso es mentiras. Porque el diablo puede aparecérsele como ángel de luz y decirle y enseñarle cosas que no son. Aproveche que tiene unas escrituras en las manos que no las tuvieron los apóstoles. Ninguno de los predicadores de la etapa primitiva andaban con una Biblia en la mano. Ellos todas se las sabían. Se la habían metido en su cerebro, está incrustada en su mente y en su corazón. Yo les estaba comentando a ustedes que yo entré a buscar de Dios desde el comienzo de mi vida. Dejé mi universidad. Más adelante estudié, pero en ese momento estaba haciendo mi carrera de Derecho en la Universidad Santiago de Cali. Todo eso lo dejé.
Y ese primer año dejé mi familia, dejé mi casa, empecé a vivir sirviendo al Señor, durmiendo hoy aquí, mañana allá. Pero ese año lo aproveché y me aprendí alrededor de 300 versículos de la Biblia, al derecho y al revés. Muchos de esos versículos hoy todavía los recuerdo. He dejado algunos de practicarlos por años. Pero el Espíritu Santo, en un momento dado que yo lo necesite, el Espíritu Santo me recuerda lo que yo ya leí. Es la palabra que usted tiene que estudiar, es la palabra más segura. Mírelo, le voy a decir alguna cosa. Se lo voy a decir. Téngalo muy en cuenta. Si yo dejo todo lo que voy a hacer y todo lo que voy a enseñar, lo dejo por revelación, estoy totalmente equivocado. Estoy por fuera del conducto regular, que es aprender las Escrituras. Porque la palabra del Señor no solamente es lámpara que ilumina nuestros sentidos, nuestros caminos, sino también que es espada de dos filos. ¿Cómo va a salir usted a enfrentar al diablo sin una espada? Y esa espada es la palabra de Dios, capaz de destruir cualquier cosa. Y acuérdese que con esa palabra, al final del Apocalipsis, al final cuando el diablo sea destruido por Dios, va a ser destruido por la espada salida de la boca del Señor, que es la palabra. Con la palabra lo va a destruir y enviar a las profundidades del lago de fuego. Entonces hay que aprender las Escrituras, lean las Escrituras. Este libro está lleno de textos de la Biblia. Si algo he tenido yo en cuenta y he actuado con mucho cuidado, es que los textos que corroboran mis enseñanzas sean textos que tengan que ver con las Sagradas Escrituras. Es una oportunidad de leerlos, estudiarlos, memorizarlos. No lea, estúdielos y apréndalos. En segundo lugar, quería hablar un poquito sobre el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es inmenso poder. No solamente tenemos el poder de la palabra, tenemos el poder inmenso del nombre de Jesús. Y mencionar toda la grandeza del nombre de Jesús cuando ya ustedes han tenido una lesión, que es la lesión quita. Aquí sobra, pero quiero mencionar algo que no se mencionó en esa lesión. Escuchen bien. La Biblia habla y dice claramente, el fundamento de Dios está firme. Es un texto que me aprendí en esos primeros años, ha pasado muchos años. Y todavía lo tengo en mi memoria. Es un texto que todavía, después de muchos años, llevo en mi memoria. Me ha servido en innumerables ocasiones. Y el texto se encuentra en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice, vamos a ver si todavía lo recuerdo. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Con esto el apóstol San Pablo nos está mostrando de que cualquiera de las armas que nosotros vamos a utilizar, tenemos que utilizarla en perfecto estado de pureza, de santidad. Nadie es perfecto en este mundo. Ni siquiera los hombres más poderosos que ha tenido las Escrituras, ni siquiera los grandes apóstoles, fueron hombres tan perfectos. Sin embargo, hay cosas que tenemos que manejar en nuestras conductas. Tenemos que manejar lo que es el sentido de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, ni sus armas tendrán el poder de ser ejecutadas en algún momento de nuestras vidas. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Lo mismo la palabra. Cualquiera puede invocar la palabra, hasta el diablo, como lo vimos, invoca la palabra. Habían 7 hijos de un tal Exeba. Les voy a contar esta historia antes de entrar a continuar con la lección, antes de entrar con el tema la acción y ministerio de los ángeles a nuestro favor. Habían 7 hijos de un tal Exeba, exorcistas, ambulantes, es decir, de esos que echan fuera demonios a través de ocultismo, brujería, hechicería, lo que sea. De ese tiempo se menciona mucho
ese tipo de personas que utilizaba, y hoy en día, mucho más hoy en día. Y ellos siguieron a Pablo y ellos empezaron a observar que cuando Pablo invocaba el nombre del Señor Jesús, las personas quedaban sanas, los demonios se iban, sucedían cosas extraordinarias, especialmente en la conversión de las personas. Los demonios eran bloqueados para dar libertad a una conciencia totalmente abierta, a fin de que el Evangelio pudiera entrar a sus vidas y hacer cambios y transformaciones. Entonces ellos reúnen a nivel familiar, internan 7 hijos, 7 hermanos, y dicen, nada, ya la tenemos. Noten que cuando Pablo invoca el nombre de Cristo, o el nombre del Señor Jesucristo, sucede todo eso. Entonces vamos a hacerlo. Fueron y se buscaron un loquito de la población, que recoge papeles, que mantiene con su bultico de todo, ese tipo de personas sucias, que duermen en la calle, que comen cualquier cosa de las basuras. Entonces lo rodearon los 7, al loquito, y le dijeron, en el nombre de Jesús, así como Pablo hacía, en el nombre de Jesús te reprendemos y te ordenamos que salga fuera. El hombre los mira de arriba a abajo, da la vuelta porque lo tenían rodeado. Y entonces él les dice, yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y se abalanzó sobre ellos, los golpeó y salieron prácticamente desnudos, cogían la ropa. Esos seres poseídos de demonios tienen fuerzas extraordinarias, ¿no? Salieron corriendo, gritando, gimiendo, porque un loquito, uno solo, los venció a los 7. No, lo que pasa es que el nombre de Jesús hay que invocarlo, como dice las Escrituras. Ese es un fundamento que Dios ha establecido para la invocación del nombre, y eso está firme, Dios no lo va a cambiar. ¿Quiere usted orar por los enfermos y que sean sanados? ¿Quiere estar fuera de demonios? Métase en Dios. Crucifíquese con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Que cuando ese nombre salga de sus labios, salga realmente con poder. Ese es el fundamento del Señor, la santidad. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es una grosería, una irreverencia utilizar con labios sucios, contaminados por el mal, utilizar un nombre tan poderoso, tan grande, tan sublime como el nombre de Jesús. En relación con la sangre de Jesucristo, solamente quiero resaltar, quiero ratificar lo que se enseñó en esa lección. Es por la fe en la sangre que esta tiene la autoridad suficiente de actuar en el momento en que cualquiera de nosotros la necesitemos. Lo mismo, santidad, búsqueda de Dios. Por eso la gente que ayuna mucho, el diablo no tiene poder contra una persona que se ha metido en Dios, que ha estado en quebranto, en humillación, en búsqueda incesante de la presencia de Dios. Ahora sí, vamos a mirar la segunda parte de la lección, el poder de los ángeles en favor de la iglesia. El primer punto que vamos a mirar, el punto número 1, tiene un título. El título es Los ángeles traen protección. Protección. Una de las funciones más importantes de los ángeles es la protección del pueblo de Dios. Esa es su misión principal y por eso la menciono de primero. Es la protección del pueblo del Señor, la protección suya, de cualquiera que estemos sirviendo. Crea que en el momento que usted está cumpliendo su misión, los ángeles están ahí. Cuando usted tenga peligro, cuando tenga dificultades, cuando hay demonios que quieren destruirlo, acuérdese que hay ángeles que se encargan de enfrentarse a las fuerzas del mal para preservar nuestras vidas y guardar nuestros caminos. Las Escrituras declaran que el ángel, esto que todos lo hemos manejado, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Mire esa condición, le temen. No le temen a los ángeles, le temen a Dios.
El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Salmo 34:7. Y continúa diciendo, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Fue el texto que el diablo le citó al Señor en el desierto. Salmo 91 del 11 al 12. Los ángeles pueden detener la obra perversa de nuestros perseguidores. Esa gente que lo persigue, que lo acosa, que le hace la vida insoportable en su ministerio, esos ángeles, si usted los utiliza, tiene el poder de causar grandes desastres en este tipo de personas. Los ángeles detienen y destruyen las personas que el diablo ha colocado para levantarlos en contra de nosotros. Y mire lo que dice la Biblia. Y el ángel de Jehová los acose, sea su camino tenebroso y resbaladizo, el ángel de Jehová los persiga, refiriendo a nuestros perseguidores. Salmo 35:6, y es un salmo que cada vez que yo tengo situaciones difíciles con personas complicadas que el diablo está usando en mi contra, yo siempre lo uso de épocas inmemoriales. Desde muy joven utilizo este salmo. Los ángeles, además de traer protección, trabajan en el establecimiento del reino de Dios, trabajan a la par de nosotros. Los discípulos debieron afrontar innumerables situaciones, ustedes lo saben, lea el libro de los Hechos de los Apóstoles por todo lo que se vivió, humanamente imposibles de solucionar, y en las que se hace notoria la participación de ángeles a favor de nosotros, en este caso a favor de los primeros discípulos, los primeros apóstoles. Ellos trabajaron para preservar las vidas de ellos, para liberarles de las prisiones, para motivarlos y para ejecutar el juicio divino en contra de sus perseguidores. El relato bíblico de Lucas nos muestra cómo al comienzo el celo de los principales sacerdotes, de esas principales autoridades religiosas, al saber cómo por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y como quienes creían en el Señor se aumentaban en número, Hechos 6, del 12 al 14, ordenaron echar mano a los apóstoles y ponerles en la cárcel pública, haciendo necesaria la manifestación sobrenatural de un ángel de Dios, dice las Escrituras, y lo voy a leer textualmente, Hechos 5, del 12 al 19, voy a leer solamente una parte. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos. Hechos 5, 12 al 19, lea toda la porción si usted desea. En este relato no solamente tenemos la participación de los ángeles en la providencia divina, liberando a los discípulos de sus enemigos, la cárcel y lo que sea, sino que también trayendo algo realmente asombroso. Mire lo que dice el texto, animándoles, que los ángeles nos animan a nosotros, animándoles y motivándoles a continuar con su labor. Mire esa función de los ángeles. Una muestra clara de la acción de los ángeles en contra de los enemigos de los siervos de Dios la encontramos en relación con Herodes. Mucha atención a esto. Algunos de ustedes han tenido situaciones muy difíciles con personas encarnizadas, como perros de presa, que agarran la presa y no la sueltan. Mire lo que pasó con Herodes. Herodes persistía en encarcelar a los discípulos y matarlos. Él lo perseguía para matarlos, no para meterlos en la cárcel. Herodes, Hechos 12 al 21. Y dice en las Escrituras que es herido por un ángel del Señor, muriendo en el instante, muriendo comido por los gusanos. Hechos 12 al 22. Y culmina el relato diciendo, pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Hechos 12 al 24. En el Antiguo Testamento los ángeles hicieron manifiesta su protección a favor de Eliseo. ¿Recuerdan? En 2 Reyes 6 del 13 al 14 dice la Escritura, mire lo que dice. Quien ante el sitio de Siria en Dotán, el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. 2 Reyes 6:17. ¿Recuerdan esa porción? No la voy a explicar ahora.
La mayoría de nosotros la conocemos, si no lea Eliseo, de esto, lo que sucedió con Eliseo y su siervo Giesi se llamaba, Eliseo, Segunda de Reyes 6:17. En relación con Daniel, las escrituras muestran a 4 hombres sueltos que se paseaban en medio del fuego sin sufrir ningún daño cuando fueron echados los 3 muchachos al horno de fuego. Y dice, habían 3 muchachos, pero ellos veían desde afuera, veían el aspecto del cuarto que era semejante a un hijo de los dioses. Daniel 3:24-26. ¿Qué estaba haciendo él allá? Preservándoles del fuego. Me imagino trayendo fresco, protegiéndolos. Ahí estaba él con ellos. Cuando estuvieron en el interior del horno de fuego, acuérdense de eso. Más tarde lo vemos dentro del foso de los leones y mire lo que dice Daniel. Y el Señor envió a su ángel, dice Daniel 6:22, el cual cerraron la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Alabanzas al nombre del Señor. Segundo, desde los tiempos antiguos, dice el segundo punto, los ángeles son medio de revelación. Ellos traen revelación de parte de Dios. Ahí es donde de pronto podemos confundirnos, porque el diablo puede mandar un ángel de luz y darnos una revelación que puede trastornar nuestros caminos e indicarnos otro diferente. Usted no se base en revelaciones, porque hay 3 clases de revelaciones. La revelación que Dios da directamente. La revelación que trae el diablo para confundirlo y encauzarlo y llevarlo a la perdición. Es que son tan parecidos. Si la mentira no se pareciera tanto a la verdad, nadie sería engañado. Y es que los ángeles del diablo vienen como ángel de luz. No puede quedar confundido y decir, fue Dios el que me habló. Y tercero, por presunción. Puede ser usted mismo, que usted se está revelando cosas y luego está diciendo, Dios me mostró, Dios me habló, Dios me reveló. Y eso es delicado. Con Dios no se puede hacer eso. Si usted se equivoca, usted paga y responde. Y Dios puede quitarle su gracia. No le quite lo que es de Dios y lo ponga en su boca. Ni tampoco le ponga en la boca de Dios lo que Él no ha dicho. Esa presunción generalmente la maneja quienes dicen, Dios me mostró, Dios me reveló, Dios eso. Confirme, yo tengo revelaciones también, pero yo mientras no las confirme, no las acentúo ni las acepto hasta que Dios no me las confirme. Entonces, los ángeles aquí también traen revelación. Por eso les digo yo, Dios puede mandar un ángel de luz verdadero y Satanás también puede mandar otro ángel de luz a traer revelaciones. Mucho cuidado con esta parte. Desde los tiempos antiguos, los ángeles han sido instrumentos de Dios para dar a conocer la voluntad de Él y su palabra a los hombres. Por ejemplo, antes de morir, Esteban dijo a sus opositores, cuando lo apedrearon, y dice el texto, ¿y al cuál de los profetas no persiguieron nuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la verdad del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Y mire lo que dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no las guardasteis. Hechos 7, 52 al 53. Sobre esto, Pablo dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, hablando de Jesús, a quien fue hecha por la promesa y fue ordenada por medio de ángeles. Vuelve y cita a los ángeles, Gálatas 3:19. En el Antiguo Testamento los ángeles revelaron lo pertinente al nacimiento de Juan el Bautista. Ellos fueron los que hicieron la revelación, Lucas 1 del 11 al 20. En el Antiguo Testamento, el ángel al cual Zacarías denomina el ángel que hablaba conmigo, esa es la expresión que él utiliza, interpretó las visiones que Dios le mostraba a este profeta, Zacarías. Zacarías 4:1, 5:5, 6:5,
Gran parte del contenido de los libros de Daniel vino a través de la revelación de un ángel, interpretando profundamente dos visiones dadas a Daniel que se referían al destino de los reinos más importantes sobre la tierra, Daniel 7, 15 al 27 y Daniel 8, 13 al 26. Fue por medio de Gabriel, el ángel, el arcángel de Dios, el ángel mensajero, denominado por Daniel el varón Gabriel, que vino la importantísima profecía de carácter universal que hoy la estamos viviendo, las 70 semanas del libro de Daniel, las 70 semanas, que incluyen el plan de Dios para Israel en la gran tribulación. Ese mensaje es para la gran tribulación, la 70ª semana del libro de Daniel, Daniel 9, 20 al 27. La mayor parte del libro de Apocalipsis fue revelada por un ángel que acompañó siempre a Juan. Apocalipsis 1, 1, 22, del 6 al 8. Tercero, los ángeles traen la dirección divina. Entonces, primero, el número 1, los ángeles traen protección. Segundo, los ángeles son medio de revelación divina. Tercero, los ángeles traen la dirección divina. Dirigen, muestran, indican. Como ya hemos visto, la participación de los ángeles en las actividades del reino de Dios fue parte integral en el desarrollo de la obra del Señor. Usted lo puede ver todo en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Las Escrituras muestran cómo los ángeles guiaron a los hombres de Dios, facilitando a través de su dirección y orientación la labor evangelizadora de los discípulos en el mundo. Escuchemos bien. Un ángel guió a Felipe hacia el etíope, funcionario de Candace, la reina de los etíopes, cuando le dijo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hechos 8:26. Cornelio era un centurión romano, nada que ver con el pueblo de Israel. Y sin embargo, el ángel lo guió para que buscase a Pedro, el cual le dio estrictas señales acerca de su ubicación. Le dijo inclusive con pelos y señales dónde estaba Pedro, porque tenía que enviar a sus siervos, tenía que enviar por Pedro para que lo trajera en su presencia, porque entre otras cosas los ángeles no pueden predicar. La predicación del evangelio solamente está dada a los redimidos. Los ángeles no lo pueden predicar, pueden hacer anuncios como este, pueden indicar, pero ¿qué estaba haciendo el ángel en ese momento? Diciéndole a Cornelio: tráigase a Pedro, que él sí le va a hablar, él le podía hablar. Mire el texto, Hechos 10 del 1 al 8 y 11 al 13, mire lo que dice aquí. El ángel le dice a Cornelio: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, mire todas las señales, que tiene su casa junto al mar, más señales, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Hechos 10, del 1 al 8, y también lo encontramos del 11, y en el 11 y 13. Cuarto, hablemos del cuarto. Los ángeles traen provisión de parte de Dios. Vamos a mirar qué pasa con los ángeles. ¿Alguno de ustedes, alguien le ha hecho un favor, le ha dado dinero, le ha traído una remesa, un mercado? ¿Alguien lo ha protegido? ¿Alguien lo ha cubierto? Y ese alguien usted no lo conoce. Yo estaba esta semana escuchando el testimonio de un tremendísimo hombre que hace años lo vengo escuchando, un hombre supremamente de Dios. Llegó un hombre y él estaba en Jerusalén, en los días previos a una festividad importante en Jerusalén, y él se metió entre ellos a tomar fotos. Él es un gran predicador español, uno de los grandes hombres en el mundo. Su predicación, su enseñanza es muy sujeta a las Escrituras. Y entonces empezó a andar entre el pueblo, cerca del Muro de Lamentaciones, y se encontró él dice que se encontró con un sacerdote. El sacerdote lo llevó aparte y empezó a decirle algunos significados
algunos significados, algunas interpretaciones y todas cuestiones. Él le dijo, esto que usted, era algo grande, yo mandé ese documento en estos días a uno de los chaps para que usted lo leyera, lo escuchara y tuviera en cuenta esto. Cuando él salió un momentico al lado que estaba otra persona esperándolo, volvió, ya no estaba. Y él no encontró por dónde salió. A veces Dios, mire, nos hemos encontrado con gente. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, hablando del hospedaje, no olvidando la hospitalidad, porque por ella, sin saberlo, muchos hospedaron ángeles. Muchos de los benefactores que hemos tenido en la vida han sido ángeles que Dios ha puesto en nuestro camino. Y de eso tengo muchos testimonios, pero no los puedo todos mencionar acá. Pero todos hemos tenido experiencia con seres vestidos como nosotros, con la misma forma de nosotros. Y eran ángeles, que volteamos a verlo y ya no estaban. Ellos cumplen esa misión de protegernos, de orientarnos, de indicarnos el camino, y en este caso, el número 4, los ángeles traen provisión de Dios. Examinemos un poco. Es conocido, en el Antiguo Testamento sí que hay casos de ángeles, pero es muy conocido que los ángeles fueron utilizados por Dios para atender y suplir las necesidades materiales de sus siervos. Y en algunas personas de las cuales Dios se compadeció, como el caso de Agar y su hijo, que fueron echadas del campamento de Abraham por las dificultades que se enfrentaron. Y Agar le tocó enfrentarse al desierto con su niño, que nació. Agar era la esclava de Abraham, nació un hijo de la esclava. Ese hijo es el padre de todos los árabes, de toda esa gente que odia a Israel. Ese fue el error de Abraham. Mire todas las consecuencias que trae un error. Sin embargo, cuando Agar se va con su niño y empiezan a desfallecer, a morir en el desierto por falta de agua, ella se retiró de él para no verlo agonizar y morir. Dice más o menos a la distancia de un tiro de una piedra, lo que usted logra tirar con una piedra. Quedó allá, no quiso ver el rostro demudado, angustiado, desesperado de su niño cuando estaba agonizando. En ese momento se aparece un ángel. Un ángel. Génesis 21 del 17 al 20, llevándoles provisión. Le proveyó agua, que era lo más importante en ese momento. En el caso de Elías, cuando huía de Jezabel, deseaba morir, se acostó y por ahí en el camino junto a un riachuelo, se acostó y dijo, aquí me voy a morir, no me voy a levantar. Y un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Ellos también dan órdenes, levántate y come. Entonces él le miró y aquí a su cabecera había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, comió, bebió y siguió adelante. Es que el ángel se lo ordenó. Primera de Reyes 19, del 5 al 6. Es muy posible que la expresión de Mateo, y aquí vinieron ángeles y servían al Señor, Mateo 4:12, cuando él terminó el ayuno, solo cuando terminó el ayuno vinieron los ángeles y le servían, se refiere y tenga relación con que le trajeron alimentos y agua. Al final del ayuno, refiriéndose al sostenimiento, al sustento, a la provisión que los ángeles traen. Son innumerables los testimonios. En una lección no puedo colocarlos todos, que se escuchan de generación a generación. Yo siempre he oído hace muchos años, desde el momento de mi conversión, experiencias sobrenaturales que muchos hombres de Dios excesivamente metidos en Dios tienen para contar. No están ellos, pero por lo menos nos queda a nosotros esos recuerdos y las experiencias que nosotros hemos tenido durante estos años. De esto, todos los que servimos a Dios en algún momento hemos recibido
de un desconocido la provisión que necesitábamos para ese momento, para poder seguir adelante. Es seguro que fueron ángeles enviados por Dios para nuestra provisión. Quinto, los ángeles dan aliento y fortaleza. Repito, los ángeles dan aliento y fortaleza. Los ángeles no solo dieron aliento y nuevas fuerzas a Jesús, Mateo 4:11, Lucas 22:23, sino que también lo hicieron con aquellos a quienes el Señor envió en su indetenible propósito de extender su reino sobre la tierra. Tras ser liberados de la cárcel por un ángel, este le da aliento diciendo a los discípulos, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Los cuales, habiendo oído esto, entraron de mañana al templo y enseñaban. Hechos 5, 19 y 21. Recuerden cuando fueron atropellados, confrontados, encerrados, Pedro y Juan después de la sanidad del cojo de nacimiento. O el milagro, eso ya es más un milagro. Pablo recibió la visita de un ángel cuando se encontraba en medio de la tempestad en el mar. Un ángel se le apareció a él, estando encadenado ahí, lo llevaban amarrados, cuando era llevado a Roma. Y el ángel le dijo, Pablo, no temas. Hechos 27, 24. Y sexto, finalmente, los ángeles participan en nuestras oraciones. ¿Cómo así? Escuche lo que va a recibir en este momento. Fue la respuesta a las oraciones fervientes de la iglesia que Dios envió al ángel para liberar a Pedro de la cárcel. Hechos 12, del 15 al 16. En las situaciones que Daniel oró a Dios por una respuesta, Dios envió ángeles con su respuesta. Daniel 9, 20 al 24 y Daniel 10, del 10 al 12. Pero mire lo que dice el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 8, del 3 al 5. Mire lo que hacen los ángeles. En el libro de Apocalipsis, Juan describe una acción singular en la labor de los ángeles. Mire lo que dice Juan. Y de la mano, eso está Apocalipsis 8, 3 al 5. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Repito, y de la mano de un ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ellos comunican nuestras oraciones, las elevan. Dios les bendiga a todos.